Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a todos los participantes de este seminario online. Para mí es un placer presentar al J, a José Pérez, bueno, al cual tengo el agrado de conocer, no que no voy a decir tantos años, pero lo conozco del laboratorio de Claudio Vázquez, donde partió en microbiología, y después obviamente ha seguido una serie de proyectos súper interesantes y tal vez el pináculo que ha hecho ha sido su trabajo con bacterias antárticas, que hoy día nos va a compartir esa actualización. Quiero invitar a todos los participantes que vean después, que entren después a los links, sobre todo en YouTube, para que hagan los likes respectivos y por favor repártanselo a toda la gente, porque la idea es amplificar el esfuerzo de José y su grupo y que todos, en el fondo que la sociedad vea el impacto que tiene invertir en ciencia y tecnología. Bueno, sin decir más, dejo a José con ustedes. Bien. Bueno, muchas gracias, Luis. Voy a compartir esto primero para no embarrarlo. Se ve la presentación, ¿no es cierto? Sí, me imagino que la ven ahí. Bueno, sí, perfecto. Fantástico, súper. Bueno, muchas gracias nuevamente por la presentación, por la introducción. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento, a participar de este Nano Days 2020. Gracias a la Universidad C. Gracias también a Daniel, que me escribió y me invitó a participar y compartir un poco la investigación que estamos realizando en mi laboratorio y contarles un poquito de las cosas que hacemos. Bueno, la charla de hoy día, lo que les voy a contar de manera muy general, es un poco la investigación que estamos haciendo en el laboratorio en relación a la producción de nanopartículas fluorescentes o quantum dots, usando microorganismos extremófilos, ¿ya? Y principalmente microorganismos que hemos aislado desde la Antártica, ¿ya? Como muestra ahí la foto en que justamente salgo yo con mi mentor en el primer viaje que logramos hacer a la Antártica con Claudio. Ahí sí. Bueno, y quiero comenzar esta presentación, esta charla de manera típica y comenzar agradeciendo a la gente que hace este trabajo, que básicamente es mi laboratorio, que en esta foto se ven los investigadores que trabajan en mi laboratorio, junto a sus hijos, ¿ya? Que también son importantes, desde luego, en la investigación que realizamos, porque tienen que soportar que justamente sus papás o sus mamás la pasan mucho tiempo haciendo investigación en el laboratorio, y por lo tanto quiero partir agradeciéndoles a ellos, ese es el grupo, ellos son los que han hecho gran parte de lo que les voy a contar hoy día. ¿Ya? Esta fue una actividad que hicimos ya en el centro donde yo trabajo, en el centro de bioinformática, en el cual invitamos a todos los estudiantes, a todos los hijos de nuestros investigadores a hacer un día de ciencia, a hacer experimentos con sus papás, le compramos delantales, los convertimos en científicos y estuvieron todo un día trabajando con nosotros allá para un poco entender por qué la ciencia les roba a sus padres de alguna manera cuando están trabajando por mucho rato, ¿no? Bueno, entonces, en el laboratorio que yo dirijo, el laboratorio de bionanotecnología y microbiología ya de la Universidad de Andrés Bello, nuestro interés es desarrollar investigación básica que permita el desarrollo de aplicaciones que den valor agregado a las riquezas de Chile, como dice ahí. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y eso estamos súper comprometidos con esa mirada. O sea, hacer investigación muy robusta desde el punto de vista básico, que tenga una proyección, que tenga una aplicación idealmente, pero además que dé valor agregado a las riquezas de Chile, ¿ya? Y espero a lo largo de esta presentación, de alguna manera, validar eso y ¿cómo se llama?, convencerlos de que esa es nuestra idea. Y para lograr esto, lo que nosotros hacemos es utilizar las características únicas de los ambientes de Chile, ¿ya?, y la gran riqueza de microorganismos que hay en Chile, en estos lugares, para desarrollar aplicaciones biotecnológicas. Entonces, como muestro aquí un poco en la foto, bueno, en esta diapositiva, ¿no es cierto?, nosotros vamos a distintos lugares que tienen ambientes muy particulares de nuestro país, como el desierto de Atacama, o algunos volcanes, algunos bosques, algunas zonas contaminadas por distintas empresas, donde sobreviven microorganismos con propiedades únicas, y nosotros tratamos de usar estos microorganismos para entender por qué sobreviven y utilizar eso
para hacer distintas cosas, ¿ya? Uno de estos lugares, que no necesariamente es Chile, pero al cual Chile tiene un acceso privilegiado, ¿no es cierto?, es la Antártica, donde nosotros hemos tenido la facilidad y la posibilidad de hacer bastante investigación allá, que es un poco lo que les voy a contar hoy. En general, entonces, como les decía, nosotros lo que tratamos de hacer es utilizar microorganismos para hacer distintas cosas, distintas aplicaciones o distintos tipos de investigación. Y acá hay algunos ejemplos de los diversos temas que nosotros hemos hecho o que hemos estudiado. Desde luego hemos encontrado bacterias que producen exopolisacáridos, como dice arriba, algunas bastante interesantes, bastante únicas, bacterias que producen pigmentos, bacterias que producen aminoácidos, que secretan aminoácidos. Últimamente estamos tremendamente interesados en estudiar microorganismos que sean capaces de participar en la biodegradación de petróleo, principalmente microorganismos antárticos que podamos utilizar para hacer bioremediación en la Antártica, ¿ya? Donde allá desafortunadamente hay zonas que están muy contaminadas con petróleo. Queremos proponer alternativas, estamos estudiando el impacto de esa contaminación, pero a la vez queremos a partir de eso proponer estrategias de bioremediación. Hace un par de semanas publicamos un paper donde dábamos cuenta un poco de eso. Y también estamos interesados, por ejemplo, en estudiar o encontrar microorganismos que puedan servir para otras cosas, como la degradación, por ejemplo, de explosivos. Hace poco hicimos un proyecto en que nos apoyó el ejército, nos apoyó la US Army, que logramos identificar una serie de microorganismos, tanto en la Antártica como en el desierto, en distintos lugares, que tenían grandes capacidades de degradar distintos explosivos. Estudiamos los mecanismos por los cuales ocurren eso, y esa degradación, perdón, y logramos proponer estrategias, desde luego, que permitan limpiar ambientes con explosivos, con TNT y otro tipo de explosivos, utilizando microorganismos aislados de estos lugares. Pero lo más importante que nosotros hacemos, y es lo que permite básicamente que hagamos toda la investigación en el laboratorio, es el uso o el estudio de bacterias en la producción de nanopartículas, y específicamente de nanopartículas fluorescentes, ¿ya? Básicamente usamos las células para que produzcan nanocristales, nanomateriales de distintos elementos, y caracterizamos el nanomaterial y tratamos de darle alguna aplicación, ¿ya? Un poco como se observa acá en la foto, ¿no es cierto?, donde hay una célula que está rodeada de esos puntos de electrón denso, digo, que son, en este caso, corresponden a nanopartículas de cadmio azufre, que son quantum dots fluorescentes, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa entender por qué eso ocurre y buscar aplicaciones para eso, ¿ya? Entonces, este es nuestro principal tema, y simplemente para hacer una pequeña introducción, a pesar de que me imagino que lo han visto en todas las presentaciones hasta el minuto, a nosotros nos interesa estudiar entonces las nanopartículas, ¿ya? ¿Y por qué nos interesan estas nanopartículas? Porque, bueno, como ustedes saben, tienen propiedades únicas, propiedades que no tiene la materia a mayor escala, ¿ya? Y en especial nosotros estamos interesados en estudiar un tipo de nanopartícula, ¿ya?, a las que se denomina puntos cuánticos o quantum dots, que sale esquematizado acá o sale remarcado aquí básicamente, y son nanomateriales que tienen un tamaño entre 2 a 20 nanómetros, generalmente menor a 20 nanómetros, ¿ya? Y están compuestas por distintos elementos, generalmente metales, o la mayoría están compuestos por metales bien tóxicos, como el cadmio, como el teluro, como el plomo, como el zinc, ¿no es cierto? Y tienen propiedades tremendamente interesantes, ¿ya? Estas son las nanopartículas, los nanomateriales que les voy a contar y los que nosotros estudiamos principalmente en el laboratorio. ¿Por qué nos interesa mucho estudiar este tipo de nanomateriales? Porque tienen muchas aplicaciones. Tienen infinitas aplicaciones, la verdad. Hay algunas que están relacionadas con sus características fluorescentes. Estas nanopartículas llamadas quantum dots, estos puntos cuánticos, son altamente fluorescentes, ¿no es cierto? Y como les comentaba en la charla ayer, el doctor Víctor Díaz, que habló de estos quantum dots, ¿no es cierto?, tienen aplicaciones como sensores, tienen aplicaciones en inmunofluorescencia, tienen aplicaciones como antimicrobianos, en la detección de biomoléculas, etc. Tienen muchísimas aplicaciones asociadas a sus propiedades fluorescentes. Pero también tienen otras aplicaciones que están asociadas a sus características más bien semiconductoras, y estas están relacionadas, por ejemplo, con las celdas solares. Estos quantum dots se utilizan como fotosensibilizadores de la mayoría de las celdas solares que se utilizan en la actualidad, ¿no es cierto? Y últimamente se están utilizando para desarrollar o para producir las pantallas, básicamente, de
en la última generación de televisores, que son estos Quantum Dot TV o Quantum Dot Display. Son bastante caros en gran medida porque usan este tipo de nanopartículas, ¿no es cierto? Usan distintos Quantum Dots y dan básicamente una gran resolución producto de esto. Ahora, esto hace que el precio de estos Quantum Dots sea bastante alto, ¿ya? Sea bastante alto. Está en el orden, dependiendo de la nanopartícula del tipo, entre los $5.000 a los $6.000 el gramo de estas nanopartículas. Puede ser más en algunos casos, dependiendo del tipo de nanopartícula, y en otras puede ser menos, desde luego, pero son bastante caros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la aproximación experimental? ¿Cómo nosotros abordamos esta investigación en el laboratorio? Bueno, lo principal, nosotros estudiamos los mecanismos que definen la interacción de los microorganismos con las nanopartículas, ¿ya? Y en este sentido nos interesa, por un lado, tanto la toxicidad que ejercen las nanopartículas sobre las células, como la biosíntesis de nanopartículas, ¿ya? O sea, usar bacterias para que produzcan nanopartículas, pero también nos interesa muchísimo estudiar cómo las nanopartículas, distintas nanopartículas, afectan a las células, cómo las destruyen, de tal manera que podamos usar ese conocimiento para hacer quizás nanopartículas mucho más efectivas para eliminar microorganismos en particular o en especial. Y para hacer esto nosotros lo que usamos son principalmente cepas ambientales que sacamos de ambientes luego extremos principalmente, cepas de laboratorio, trabajamos muchísimo con Escherichia coli, con la cepa modelo clásica que se utiliza en la mayoría de los laboratorios, y también usamos cepas que modificamos genéticamente, hacemos mutantes, sobreexpresamos genes, de tal manera de entender la participación de distintas proteínas, principalmente en estos procesos de producción de nanopartículas y toxicidad de las nanopartículas, ¿ya? Entonces, en relación al mecanismo de biosíntesis, a nosotros de biosíntesis de nanopartículas, nos interesa muchísimo tratar de dilucidar cuál es su rol biológico, si es que tiene alguno, que suponemos que esto las células lo hacen por alguna razón. Suponemos nosotros y creemos, nuestra hipótesis es que las células sintetizan estas nanopartículas como un mecanismo de defensa frente al estrés por metales. Esa es nuestra hipótesis. Nos interesa en ese sentido determinar cuáles son las biomoléculas que participan en esto, cuáles son las proteínas, cuáles son los azúcares, los ácidos grasos, lo que sea que participen en este proceso, y a partir de esto tratar de mejorar los métodos de síntesis de estos nanomateriales. Por otro lado, en relación a los mecanismos de toxicidad, nos interesa mucho identificar los blancos del daño que producen las nanopartículas en la célula, el efecto que tienen el uso de nanomateriales sobre las comunidades, y les doy un ejemplo. Ahora, por producto de la pandemia, ¿no es cierto?, hay un gran uso de nanopartículas de cobre a todo nivel y en todos los lugares, básicamente en todos los ambientes, ¿ya? A la fecha no existen estudios que indiquen cuál es el efecto de las nanopartículas de cobre sobre las comunidades de microorganismos. Solo hay unos pocos estudios que dan una idea del efecto sobre algunos tipos de células, se tiene una idea más o menos del mecanismo, pero no se conoce cuál es el efecto sobre las comunidades. O sea, no sabemos qué estamos seleccionando cuando tiramos toneladas de nanopartículas de cobre, por ejemplo, al ambiente, ¿ya? Bueno, entonces en este sentido nuestro propósito es utilizar este conocimiento para generar nanopartículas con mejores propiedades y que permitan desarrollar nuevas aplicaciones tecnológicas. Esa es nuestra idea, nuestro sueño. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el minuto? Llevamos cerca de 9 años más o menos trabajando en estos 8 o 9 años trabajando en este tema, ¿no es cierto? Y hasta el minuto nosotros hemos logrado hacer dos tipos de nanopartículas principalmente, las que llamamos biomiméticas, que son nanopartículas químicas, pero que sintetizamos utilizando moléculas que están en células y condiciones que son muy similares a las que están en las células, por eso le llamamos biomimético. Y también hacemos nanopartículas biológicas, que son sintetizadas por distintas células, distintos organismos. En base a estas aproximaciones, hasta el minuto nosotros hemos logrado hacer bastantes metodologías, bastantes métodos de caracterizar quantum dots de cadmio azufre, de cadmio teluro. Hemos desarrollado métodos para hacer nanopartículas de óxido de titanio, utilizando organismos. Hemos desarrollado también métodos para hacer nanopartículas de plata, ¿ya? Las clásicas de plata cero, pero también hemos hecho nanopartículas de plata bien particulares, nanopartículas ternarias que emiten en el IR, ¿ya? Muy interesantes. Y en los últimos 3 o 4 años nos hemos dedicado a tratar de desarrollar y hemos focalizado nuestra investigación a tratar de generar cosas o nanomateriales de cobre y de litio, ¿ya? En los cuales existe
en términos de biosíntesis, bastante poca información, ¿ya? Y lo que hemos logrado hacer es desarrollar distintas nanopartículas de litio con microorganismos de distintos lugares, y también distintas nanopartículas de cobre con distintos organismos que hemos encontrado también en distintos ambientes. Hemos desarrollado nanopartículas de cobre fluorescentes, nanopartículas de cobre antimicrobianas, hemos desarrollado distintos tipos de nanopartículas y estamos muy interesados en estudiar eso, ¿ya? Esos son algunos de los artículos que hemos publicado para cada uno de estos temas, y algunos que no hemos publicado, sobre todo los últimos no hemos publicado mucho porque principalmente hemos hecho el esfuerzo de tratar de patentar algunas de estas tecnologías, lo que ha atrasado un poco las publicaciones, pero afortunadamente hemos logrado publicar bastante de todo este trabajo y presentarlo desde luego a la comunidad científica. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros la biosíntesis de nanopartículas con bacterias? ¿Cómo hacemos que una bacteria produzca una nanopartícula fluorescente? En general, así en términos muy generales, nosotros lo que hacemos es a un cultivo de bacterias, que está crecido en este caso, por ejemplo, a 37 grados, en un medio cultivo que permite el crecimiento de las bacterias, agregamos los precursores de las sales metálicas que dan lugar a la nanopartícula. Por ejemplo, si queremos hacer nanopartículas de cobre, agregamos sulfato de cobre o cloruro de cobre. Si queremos hacer de litio, agregamos algún precursor de litio, etcétera, etcétera. Y modificamos o manejamos de alguna manera las condiciones de crecimiento para que se produzca el nanomaterial que a nosotros nos interesa. En algunas ocasiones esto significa agregar, por ejemplo, alguna molécula precursora que sirva como fuente reductora, alguna molécula que sirva como fuente de moléculas sulfuradas, etc. Controlamos un poco el metabolismo de la bacteria para que produzca estas nanopartículas fluorescentes. ¿Y cómo observamos nosotros cuando esto funciona? Es que los tubos de cultivo que nosotros utilizamos, cuando los exponemos a luz ultravioleta, se tornan fluorescentes, ¿ya? Y es un poco lo que se observa en esta figura que está acá, que no se ve tan bonito, pero créanme que esos tubos de alguna manera son células que luego de exponer a sales de metales, tomaron una coloración, en este caso, fluorescencia amarilla, fluorescencia roja, y esa coloración es bien interesante en el caso de los quantum dots. En el tiempo va cambiando de color, pasa desde verde, amarillo a rojo, a medida que la nanopartícula o el quantum dot va aumentando su tamaño. ¿Ya? Que esa es una de las propiedades de los quantum dots que yo no les mencioné anteriormente, pero los quantum dots emiten fluorescencia de acuerdo al tamaño, ¿ya? Las más pequeñitas emiten verde, las más grandes emiten rojo. Entonces, en este caso, cuando nosotros hacemos biosíntesis, podemos controlar el proceso y parten sintetizando nanopartículas más pequeñas y después aumentan en su tamaño hasta llegar a las rojas, ¿no es cierto? Y podemos controlar, la célula básicamente controla ese proceso. Eso en términos muy generales. Desde luego hay algunos detallitos y algunas cosas que dependen de la nanopartícula que hagamos, pero en general es eso. ¿Cómo vemos nosotros esto? Ya les mencionaba, en el transiluminador se puede ver los tubos. En este caso, acá a la izquierda les señalo algunos tubos con nanopartículas producidas por bacterias con distintos colores. En este caso hay un verde, un amarillo y un rojo, ¿no es cierto?, que están concentradas. Y si yo tomo estas células y las miro en un microscopio de fluorescencia, ¿ya?, lo que observo, en este caso con células de Escherichia coli, son puntos como los que se observan acá a la derecha, acá, de distintos colores. ¿Ya? Colores de fluorescencia. Esto está expuesto, ¿no es cierto?, a una luz que excita los quantum dots y empiezan a emitir fluorescencia. Entonces, en este caso, lo que vemos es el cultivo de distintos colores, en este caso, ¿ya? No vemos un color determinado, sino que vemos células verdes, amarillas, rojas, vemos distintos colores. Pero lo que observamos es fluorescencia, y es un indicativo de que estamos produciendo nanopartículas. Este sistema lo hemos utilizado en múltiples modelos, ¿ya? Acá un resumen solamente de algunos de los que hemos visto esto, en Escherichia coli, en Pseudomonas aeruginosa, que son cepas de laboratorio, ¿no es cierto? En Saccharomyces también hemos logrado hacer esto, pero esta lista no está actualizada. Tenemos más de 50 modelos de distintas bacterias y levaduras donde producimos distintos tipos de nanomateriales con propiedades fluorescentes, que son las principales que nos interesan, ¿ya? Entonces, nosotros nos hemos dedicado a estudiar esto en el último tiempo, así como otros grupos en el mundo, y hemos logrado mejorar un poco el método de síntesis. Nosotros, como les decía, podemos controlar
que las bacterias hagan nanopartículas verdes, amarillas, rojas, controlamos un poco el tamaño, podemos controlar algunas propiedades y algunas características. ¿Ya? Hemos avanzado, yo creo que nosotros y la comunidad científica que está interesada en esto ha avanzado bastante. ¿Ya? Y acá arriba les muestro una imagen de estos, son distintos tubos de bacterias con distintos quantum dots de distintos colores, básicamente, ¿no es cierto? Esto es Escherichia coli, nosotros podemos hacer que la bacteria haga distintos tamaños, distintos colores. Sin embargo, a pesar de que hemos avanzado en esto, a la fecha sabemos muy poco de los mecanismos involucrados en la biosíntesis de estas nanopartículas. Y en cualquier modelo, ¿ya? Y cualquier nanopartícula fluorescente. No se desconocen. Nosotros lo hemos, ¿cómo se llama? Hemos tratado, nosotros hemos publicado varias cosas en relación a esto, de lo poco que sabemos, pero a nivel mundial es bastante poco lo que se conoce de los mecanismos, ¿ya? Hasta la fecha. Lo que sí se sabe, y que ha sido bastante descrito, es que cuando ocurre una biosíntesis, las nanopartículas incorporan una cubierta orgánica que modula sus propiedades, ¿ya? En la mayoría de los papers para estas nanopartículas del tipo quantum dots, lo que se ha descrito es que incorporan proteínas, principalmente. No hay proteínas todavía que se hayan identificado de buena manera y que se haya demostrado que participen en el proceso de síntesis de los quantum dots, pero sí hay algunos artículos que indican y han identificado, y nosotros tenemos harta información a ese respecto, cuáles son las proteínas que se unen acá, ¿ya? Pero hasta el minuto no hay ni una asociación ni con propiedades de los quantum dots ni con el método o el mecanismo de síntesis. Lo que sí se sabe es que hay muchas biomoléculas y estas modulan las propiedades de estas nanopartículas, ¿ya? Acá. Esta diapositiva sé que es una tortura y no pretendo, solo quiero torturarlos con esto, no les quiero mostrar, no voy a entrar en mucho detalle en esto, pero este es un resumen de lo que nosotros sabemos del mecanismo de biosíntesis, ¿ya? La investigación que nosotros hemos hecho hasta el minuto nos ha permitido identificar fuentes de azufre que son interesantes para hacerlo, el rol de los fosfatos, el rol de algunas proteínas, el rol de algunas biomoléculas como el glutatión, hemos identificado algunos precursores, ¿no es cierto? Y todo eso se resume en este ladrillo que les muestro acá, que es toda esa información de los mecanismos moleculares, de lo poco que se sabe de los mecanismos moleculares, ¿ya? Pero este poco que se sabe nosotros nos ha permitido modular bastante la biosíntesis en Escherichia coli principalmente y también en algunos otros modelos. Hay cosas que no sabemos, muchas cosas que no sabemos. Como les decía, no se conocen las proteínas que están participando en esto. Tampoco se sabe a ciencia cierta si en estas bacterias la síntesis ocurre únicamente adentro de la célula o afuera de la célula, o si la síntesis ocurre adentro de la célula y son exportadas fuera de la célula. No lo sabemos, no. Hemos encontrado nanopartículas adentro, afuera, las encontramos en vesículas, las encontramos en unos organelos que llamamos como minicélulas, pero no está claro básicamente cómo ocurre esto. Y hay más preguntas que respuestas. Acá tenemos muchísimas preguntas por responder, que es parte de lo interesante y un poco lo que queremos abordar en los próximos años. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de dónde se ubican las nanopartículas cuando las células las producen? ¿Dónde se ubica la fluorescencia al interior de la célula? Como se observa acá, por ejemplo, en esta microscopía confocal de fluorescencia, nosotros encontramos que la fluorescencia se localiza principalmente en los polos de la célula. O sea, cuando la célula empieza a producir estas nanopartículas, que en este caso son de cadmio teluro, por alguna razón estas nanopartículas se acumulan en los polos de la célula y la fluorescencia se encuentra en esa zona. También hemos visto que cuando la célula sintetiza estas nanopartículas, se forman unas estructuras como las que están acá en estos circulitos verdes, azules y rojos, ¿no es cierto? Que son como células pequeñitas y que pareciera que son aquellas zonas donde la célula acumula estos nanomateriales, porque ahí está la fluorescencia, que es lo que apareció ahora, ¿no es cierto? La fluorescencia acumula en estas minicélulas, y lo que creemos nosotros es que cuando la célula produce estos nanomateriales, al dividirse ocurre algún fenómeno que hace que la célula a la célula hija deje con todos estos metales y con todas estas nanopartículas fluorescentes y se libere básicamente ellos a través de una célula pequeñita, ¿ya? Todo esto que les estoy comentando es especulación que nosotros estamos desarrollando y que desde luego queremos demostrar, pero se basa en la información que tenemos. Cuando nosotros analizamos esto en más detalle, por ejemplo, mediante microscopía electrónica, lo que hemos encontrado es que las células fluorescentes, las células que están produciendo nanopartículas,
encontramos una gran cantidad de puntos electrondensos, que por esta técnica no podemos saber si son nuestras nanopartículas, pero coincidentemente está lleno de puntos electrondensos, ¿no es cierto? Sobre todo en las membranas, pero también afuera, que no observamos tanto en el control, que sería esto acá. Pero más aún, si miramos más en detalle, lo que se observa es que las células fluorescentes liberan como trocitos de células, un poco más grandes que vesículas, ¿ya? Y estos están llenos, cargados con nanomateriales electrondensos, que de nuevo no podemos saber si son nuestras nanopartículas, pero es muy probable que sean las nanopartículas que nosotros estamos produciendo aquí en las bacterias. También hemos visto, por otra técnica, en este caso son cortes de las células, ¿no es cierto? Con ultramicrótomo nosotros vemos secciones ultra finas de las células y podemos ver el interior, en este caso, de bacterias, y lo que observamos es que cuando se dividen las células algo ocurre, y como les decía, una célula pequeñita de alguna manera acumula la mayor cantidad de nanopartículas y se observan liberaciones de pequeñas células como estas que están acá, ¿no es cierto? Aquí. Y que acá les muestro algunas fotos de algunas que encontramos en esta microscopía. O sea, estos puntos electrondensos se van a los polos de la célula y cuando la célula se divide, de alguna manera los libera. ¿Ya? Estas son unas también parte de lo mismo, pero se las muestro básicamente para ayudarme un gusto porque las obtuvimos hace un par de semanas. O sea, que estas son otro tipo de nanopartículas fluorescentes, no de cadmio, estas son de cobre, y en las que vemos que las células también ocurre el mismo fenómeno, que básicamente al interior de la célula se acumulan puntos nanométricos, ¿no es cierto? Generalmente asociados a los polos, ¿sí? Y en muchos de estos casos también hay liberación de vesículas y cosas de este tipo, ¿no es cierto? Que es donde probablemente se liberan y se eliminan estos nanomateriales. Acá se ve mucho más claro cómo se acumulan todos esos puntos negros, ¿no es cierto?, nanométricos, en un polo de la célula, y cómo la célula empieza, de alguna manera, a tomar una estructura que lo que nosotros creemos va a dar lugar a esta pequeña célula, a estas minicélulas, donde se elimina todo el metal que forma estas nanopartículas. Es como eliminar esto que es dañino y tóxico para la célula. Bueno, acá algunas otras fotos donde se ve un poco más claro todo esto que les menciono, algunas vesículas que se están liberando, ¿cierto? Y acá alguna otra foto donde se ve este fenómeno. ¿Ya? Entonces, en resumen, en Escherichia coli, lo que nosotros sabemos hasta el minuto, básicamente conocemos algunas cosas del mecanismo de biosíntesis, sabemos que es muy importante el metabolismo del azufre, sabemos que es fundamental el metabolismo del fosfato para producir nanopartículas de distintos metales, pero además sabemos que estas nanopartículas, por una razón que desconocemos, se acumulan en los polos y que muchas veces estas células liberan trocitos de célula, probablemente luego de la división celular, que son ricos en estas nanopartículas fluorescentes como una forma de eliminar estas moléculas. Es lo que creemos probablemente un mecanismo de respuesta a la toxicidad del metal y sería un mecanismo un nuevo mecanismo de respuesta a los metales. Dicho todo eso, no he hablado nada de la Antártica ni de los microorganismos extremófilos hasta el minuto, pero ahora les cuento entonces cómo llegamos allá. Entonces, lo que le acabo de mencionar es lo poco que sabemos estudiando la bacteria modelo Escherichia coli. ¿Ya? A partir de esto, entonces, sin embargo, surgen algunas dudas. ¿Será posible, por ejemplo, usar microorganismos de ambientes extremos para biosintetizar nanopartículas? Estas fueron dudas que tuvimos cuando empezamos a investigar esto. ¿Será posible usar estos microorganismos extremos para producir nanopartículas en condiciones extremas? Por ejemplo, pH ácido, por ejemplo, alta salinidad. ¿Será posible usar estos microorganismos extremófilos o de ambientes extremos para producir nanopartículas con nuevas propiedades? Por ejemplo, que sean nanopartículas fluorescentes estables a un pH ácido, estables a alta osmolaridad, que son dos factores que desarman, desestabilizan la mayoría de los nanomateriales. O, por ejemplo, nanopartículas que sean mucho más fotoestables, que puedan ser utilizadas de mejor manera quizás en celdas solares. Bueno, esas preguntas nos hicimos y para responderlas lo que hicimos fue viajar a estos lugares, aislar bacterias extremófilas y usar esas bacterias extremófilas para la biosíntesis de distintos nanomateriales. Y lo que les voy a contar acá son algunos de los casos que hemos publicado y que hemos desarrollado. Por ejemplo, en el año 2014 y en el 2016 nosotros, en el 2016 publicamos la síntesis de nanopartículas fluorescentes utilizando bacterias acidófilas, ¿ya? Las bacterias que se usan en la minería, que son bacterias que crecen a pH 2, a pH 3 y que viven en un ambiente
con muchos metales, ¿no es cierto?, que son ricos en cobre, ricos en cadmio, en teluro y en otros metales, en plomo. Nosotros tomamos esas bacterias y las hicimos sintetizar nanopartículas fluorescentes, ¿ya? Y en general lo que vimos con distintas bacterias de este tipo, Acinetobacillus theoxans, ferroxians, con Caldus, lo que encontramos es que bajo distintas condiciones nosotros podíamos hacer que estas bacterias se tornaran fluorescentes, ¿no es cierto?, cuando las exponíamos a metales, evidencia de la biosíntesis de estas nanopartículas. Purificamos estas nanopartículas, las caracterizamos, lo que muestro acá que no se va a entender muy bien, pero en estos espectros se observan los espectros de absorbancia en rojo y de fluorescencia de las nanopartículas producidas por estas bacterias, por cada una de ellas, ¿no es cierto? Logramos además que estas bacterias sintetizaran quantum dots y que en el tiempo, aquí hacia abajo, los colores de fluorescencia de las células y de las nanopartículas purificadas variaran desde verde hasta rojo, que es característico de quantum dots, es decir, con el tiempo aumentaba el tamaño de la nanopartícula. Y desde luego hicimos también algunas caracterizaciones, en este caso, por ejemplo, hicimos microscopía electrónica de las células y también de las nanopartículas purificadas, donde pudimos determinar sus tamaños y algunas propiedades de este tipo. Ahora, lo más relevante que encontramos acá es que, como les dije, las nanopartículas en general, los quantum dots en general, tanto químicos como los producidos por Escherichia coli, son altamente sensibles al pH. Si yo los pongo en un pH 4, en un pH 5, las nanopartículas pierden su fluorescencia, se desestabilizan y se desarman. Y es un poco lo que se observa acá en estos espectros de fluorescencia a distintos pHs, tanto de nanopartículas químicas, donde se observa que baja la fluorescencia, ¿no es cierto?, con el pH, nanopartículas biológicas sintetizadas por Escherichia coli, vemos que a pH 3 o a pH 4 en realidad baja la fluorescencia brutalmente, después se pierde totalmente, pero las nanopartículas que hacíamos con estas bacterias acidófilas eran estables incluso a pH 3, ¿ya? Eran altamente estables al pH, ¿ya? De nuevo, esto es tremendamente interesante, tiene un montón de potencial, pero como he dicho muchas veces en esta presentación, no sabemos aún por qué ocurre. Tenemos algunas hipótesis, hemos caracterizado la cubierta, la corona un poco de estas nanopartículas, pero todavía no hemos demostrado a ciencia cierta por qué ocurre esto, por qué estas nanopartículas son más estables, siendo que la estructura, la composición de cadmio en este caso y de azufre es la misma, la cobertura varía y probablemente eso le da propiedades diferentes. ¿Ya? Entonces eso hicimos en relación a microorganismos de la Antártica, perdón, del acidófilos. Posteriormente exploramos también bacterias poliextremófilas que aislamos del salar de Atacama. Hicimos una expedición al salar de Atacama donde aislamos una serie de microorganismos para producir distintas nanopartículas. En este caso nos interesaron unos microorganismos que eran poliextremófilos, es decir, que toleraban altas concentraciones de sales, que podían vivir en un rango de pH gigante, muy amplio, desde pH 3 hasta pH 12 o 11, muy amplio, y además eran altamente tolerantes a distintos metales, ¿ya? Entonces con estas bacterias nosotros lo que hicimos fue, las evaluamos para sintetizar nanopartículas fluorescentes a altas concentraciones de sal. Y en esta figura lo que se observa son tres aislados, ASF1, USF5 y DS2, ¿no es cierto?, que en condiciones, en presencia de cadmio y de cisteína, se tornan fluorescentes, incluso a altas concentraciones de sal, que son los tubos que están más abajo, ¿no es cierto? Y lo encontramos eso con los tres aislados, no así con Escherichia coli en este caso, que le hicimos biosintetizar, pero cuando llegamos a una concentración de sal que superaba el 2%, era imposible que sintetizara nanomateriales, ¿ya? Y de nuevo estas nanopartículas también aumentaban y cambiaban sus propiedades con el tiempo, pasando desde verde hasta rojo, lo que nos confirmaba que eran quantum dots. En este caso hicimos una serie de caracterizaciones de las nanopartículas, determinamos una serie de parámetros, el tamaño, determinamos la composición, determinamos, bueno, las biomoléculas que estaban unidas, una serie de cosas. Y acá les muestro, por ejemplo, un TEM de las nanopartículas purificadas que produce esta bacteria, ¿no es cierto? Y con las dispersiones de tamaño, todo un tamaño menor a 5 nanómetros es lo que se produce por estos microorganismos. Y nuevamente, cuando quisimos evaluar la estabilidad de estas nanopartículas a una alta presión osmótica o alta concentración de sal,
lo que encontramos que, a diferencia de los quantum dots químicos, que son los que están acá, y a diferencia de los quantum dots producidos por Escherichia coli, los quantum dots producidos por esta bacteria eran mucho más estables, es decir, no perdían su fluorescencia a altas concentraciones de sal, ¿ya? Incluso hasta un 8% de sal, ¿ya? En el Escherichia coli con un 4% de sal perdíamos toda la fluorescencia, o gran parte de la fluorescencia, y en los quantum dots químicos con un 4 o 6% de sal perdíamos gran parte de la fluorescencia. Afectaba fuertemente las propiedades espectroscópicas de estos quantum dots. En este caso, esto no ocurría, ¿ya? La caracterización de estos quantum dots nos dio algunas pistas. Desde luego, estos incorporan en su estructura, y sobre todo en la cobertura sal, tienen biomoléculas que de alguna manera ayudan a proteger a los quantum dots de la sal, pero tampoco tenemos muy claro cómo ocurre y cómo funciona todo este proceso, ¿ya? Bueno, y finalmente entonces con este conocimiento nos fuimos a la Antártica y fuimos a buscar básicamente microorganismos a la Antártica que pudieran sintetizar nanopartículas fluorescentes, ¿no es cierto? Nuevas nanopartículas fluorescentes quantum dots, y lo ideal que buscamos en una primera instancia era que lo pudieran hacer a bajas temperaturas, ¿ya? La producción en general de estos nanocristales o de nanopartículas involucra temperaturas relativamente altas, sobre todo estos quantum dots, ¿ya? Entonces nosotros quisimos ver, bueno, ¿podrán estos microorganismos psicrófilos sintetizar nanopartículas a temperaturas como 20 grados, 15 grados, donde no existe ningún método químico para sintetizar este tipo de nanomateriales? Entonces nuestro objetivo fue ir a buscar bacterias justamente a este lugar que producieran estas nanopartículas fluorescentes. Y por suerte, gracias al apoyo del Instituto Antártico, nos hemos podido participar en más de 7 u 8 expediciones a la Antártica. Hemos podido recorrer de muy buena manera las islas Shetland del Sur, que se encuentran en esta zona, muy cerca de Punta Arenas, donde están la mayoría de las bases chilenas y de otros países por la cercanía con el continente, ¿no es cierto? Así que hemos podido hacer muchas expediciones allá y hacer investigación bastante interesante ahí. Y también tuvimos la suerte de participar en algunas expediciones al interior del continente, que es un escenario totalmente diferente. En la zona de la península, eso es un vergel de vida y de todo, lleno de microorganismos, las condiciones es como una selva, básicamente. Al interior del continente antártico es mucho más árido, mucho más extremo, incluso que el desierto de Atacama, ¿ya? Por lo tanto, las condiciones eran muy diferentes para poder hacer investigación. Entonces, en la primera instancia, nosotros en la investigación en la isla Shetland aislamos una gran cantidad de microorganismos, algunos microorganismos resistentes, y para hacer el cuento más corto acá, en este sentido, lo que encontramos fueron una serie de bacterias que eran capaces de sintetizar quantum dots fluorescentes a 15 grados, cosa que no se había descrito nunca antes y tampoco se había podido hacer con otro tipo de bacterias. De nuevo, las bacterias se ponían fluorescentes cuando las poníamos en las condiciones de biosíntesis y los colores de fluorescencia avanzaban en el tiempo, evidencia de la formación de estos quantum dots, ¿ya? Y como les digo, producto de esto, de estos resultados publicamos 2 trabajos, el año 2014 y el 2016, donde básicamente lo que reportábamos era síntesis de distintas nanopartículas a bajas temperaturas. Este es uno de los artículos, y en ese entonces también hicimos microscopía de las células, y lo que encontramos es que en los polos nuevamente se acumulan principalmente las nanopartículas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? En la periferia, pero principalmente hay una acumulación en los polos, y que existe también esta formación como de estas estructuras que a nuestro juicio son iniciales para formar una minicélula donde se acumulan este tipo de nanopartículas. Y después en 2016 publicamos otro artículo con otras bacterias, en este caso más enfocado en nanopartículas de cadmio teluro, ¿no es cierto? Y donde vimos en otros modelos bacterianos, de bacterias más psicrófilas, encontramos que de nuevo se formaba este mismo fenómeno, acumulación en los polos y la formación de este tipo de estructuras que, a propósito, no lo he mencionado, pero esto no ha sido descrito, hasta donde sabemos nosotros, para ningún tipo de organismo expuesto a metales, ni mucho menos produciendo nanopartículas, ¿ya? Hasta donde sabemos nosotros. Así que creemos que acá hay algo bien interesante. Entonces esto lo hicimos, y un resumen de lo que hicimos en términos de biosíntesis de nanopartículas con bacterias que aislamos de la isla Shetland, acá en el extremo. Pero cuando viajamos al interior de la Antártica, fuimos a un lugar donde las condiciones eran mucho más adversas, ¿ya? Este es un lugar que se encuentra a 3.000 kilómetros de Punta Arenas, se denomina Glaciar Unión, acá Chile tiene una base en el verano, ¿no es cierto? Está solo a 1.000 kilómetros del Polo Sur,
y las condiciones son hiper extremas, como le decimos nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Tiene bajas temperaturas todo el año, el promedio anual es de -20, en el invierno puede llegar a -60, -70, en el tiempo de verano, cuando vamos a trabajar nosotros, el promedio está entre -10 y -25 grados Celsius. Producto de esto, en esa zona no existe agua líquida, la temperatura nunca supera los -5, por lo tanto no existe agua líquida. Interesantemente también no hay luz durante todo el invierno, pasa 8 meses sin luz ese lugar, y en el verano, justamente cuando vamos a hacer la expedición, no existe noche. Por lo tanto, tú tienes una exposición de 24 horas a luz, a una alta radiación UV, y más encima con todo el albedo producto del hielo y del glaciar, básicamente, donde nos encontramos. Vientos importantes y prácticamente no existen lluvias en este lugar, ¿ya? Producto de todas estas condiciones tremendamente adversas, la materia orgánica de este lugar es prácticamente inexistente y no existen, o existen muy pocos, reportes de vida macroscópica, algunos líquenes se han reportado en algunos lugares, y son muy escasos los reportes que existen de bacterias y levaduras hasta el minuto, ¿ya? Por lo tanto, es a todo luz un lugar tremendamente complicado y tremendamente interesante. Algunas fotos del lugar para que ustedes se den una idea. Este es el Glaciar Unión, es el campamento, ¿no es cierto? Sí. Nosotros, desde luego, viajamos a este lugar, visitamos estas zonas donde hay estos cerros, montañas, donde hay materia, donde hay suelo que podemos analizar y buscamos ahí microorganismos principalmente. Y la forma de realizar esta expedición es bastante compleja. Vamos con mucha asistencia del ejército, de la Fuerza Aérea, para poder estar en condiciones seguras, porque hay muchas grietas en esta zona, ¿no es cierto? Y las condiciones, como les digo, son tremendamente complicadas. Y en este lugar, de esta manera es como nosotros tomamos muestras que posteriormente analizamos en el laboratorio, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos con estas muestras? Entonces, usando un protocolo que ya tenemos bastante estandarizado, nosotros aislamos bacterias presentes en estas muestras de suelo. Acá les muestro algunas de las bacterias que encontramos. La mayoría son bacterias pigmentadas. Los pigmentos les permiten sobrevivir en estas condiciones, resistir el UV y resistir una serie de otros factores, ¿no es cierto? Como ven ahí en esas placas, ahí son algunos de los aislados preciosos de distintos colores. Identificamos la mayoría de estas bacterias mediante secuenciación del 16S, y bueno, hay de distintos tipos, pero predominan las las bacterias del género Actrobacter, ¿no es cierto? Que son bacterias que son altamente resistentes a condiciones bien adversas, ¿no? Y que realmente las encontramos en esta zona de la Antártica. Entonces lo que hicimos nosotros en este caso, como nuestra idea era usar bacterias para producir nanopartículas, pero acá en Glaciar Unión, producto de las condiciones de radiación ultravioleta, lo que queríamos era seleccionar microorganismos altamente resistentes al UV y ver si esos microorganismos eran capaces de producir nanopartículas que fueran más fotoestables, o sea, que duraran mucho más ante la exposición a la luz. En este caso nos enfocamos en aislar microorganismos resistentes a la radiación ultravioleta, ¿ya? Entonces, esta lista de microorganismos que habíamos aislado, que les mostré en la diapositiva anterior, los expusimos a distintas dosis de radiación UVB y UVC, y seleccionamos aquellos que eran mucho más resistentes que en este caso el modelo Escherichia coli, que es una bacteria que no es tan resistente, pero tiene mecanismos de resistencia a radiación ultravioleta, entonces usamos eso como estándar. Y de la lista de 20 microorganismos, seleccionamos 3 que presentaron altos niveles de resistencia a radiación UVB. Estos microorganismos no bajaron nada su viabilidad, e incluso luego exponer hasta dosis altas de UVB, y también eran mucho más tolerantes a la radiación ultravioleta, a pesar de que había, UVC, a pesar de que había un efecto, ¿no es cierto?, era mucho menor al que observábamos en Escherichia coli. Entonces, utilizamos estas bacterias resistentes al UV para nuestro ensayo. Y lo que hicimos fue utilizar estas bacterias para biosintetizar nanopartículas fluorescentes, y en este caso lo hicimos para comenzar a 37 grados, donde Escherichia coli es capaz de sintetizar. Vemos el perfil en el tiempo, desde verde hasta amarillo, ¿no es cierto? Y si lo dejamos más tiempo hasta rojo. Pero con las bacterias resistentes al UV que habíamos seleccionado, encontramos que la biosíntesis ocurría de manera mucho más eficiente, en términos de que había mucha más fluorescencia, pero además era mucho más rápido, llegábamos a nanopartículas rojas en menor tiempo en algunas de las bacterias, ¿ya? Y esto a 37 grados. Después hicimos el desafío, y perdonen la foto porque se ve bien fea, pero hicimos el desafío a menores temperaturas, probamos a 20 grados y a 4 grados, ¿no es cierto?
y encontramos, desde luego, que a 20 grados prácticamente no existe ni una fluorescencia, ¿no es cierto?, en Escherichia coli, a 4 grados nada, pero estas bacterias, aisladas de la zona glaciar Unión, eran capaces de producir fluorescencia y se volvían altamente fluorescentes en presencia, en las condiciones de biosíntesis, pero a baja temperatura, incluso a 4 grados, cosa que no habíamos visto nunca. ¿Ya? Bueno, caracterizamos las nanopartículas que producen estas bacterias, ¿no es cierto? Las caracterizamos a distintos tiempos, determinamos los tamaños, ¿no es cierto? Todas menores a 20 nanómetros, o en general menores a 20 nanómetros, algunas son mayores, producto de que probablemente unen materia orgánica, ¿no es cierto? Determinamos el band gap, pensando en las posibles aplicaciones de estas nanopartículas en celdas solares, donde nos interesa que sean muy fotoestables. Encontramos que todas tenían muy buenos valores de band gap, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que está descrito para nanopartículas de cadmio azufre, similares a lo que habíamos descrito antes para bacterias, para quantum dot producido por otras bacterias. Y determinamos también el rendimiento cuántico de la fluorescencia, el quantum yield. Y encontramos que, en este caso, gran parte de las bacterias, especialmente la cepa Paracoccus, presentaba un alto quantum yield, ¿no es cierto?, cerca del 12, al 12%, 13%, lo cual, desde luego, es un factor tremendamente útil para todas las aplicaciones que queramos hacer. Este es el rendimiento cuántico de fluorescencia, entonces, de estas bacterias. ¿Ya? O sea, teníamos parámetros bastante buenos de estas bacterias en estas condiciones. Y finalmente quisimos probar entonces la fotoestabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasaba con las nanopartículas fluorescentes luego de exponer a distintos tiempos con radiación ultravioleta? A pesar de que los quantum dots son altamente estables a la excitación, a la exposición a luz, luego de 10 a 20 minutos tenemos una pérdida importante de la fluorescencia de estas nanopartículas, ¿no es cierto? Y eso afecta a sus propiedades y afecta a sus aplicaciones, sobre todo en celdas solares donde hay una gran cantidad de exposición a luz que de alguna manera inactiva estas moléculas. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que aquellas bacterias que habíamos aislado de la Antártica presentaban una mayor tolerancia, una mayor resistencia a la exposición al UV, incluso a 10 o 20 minutos de exposición, que es lo que se observa acá, y en este caso también para quantum dots rojos, ¿no es cierto?, donde vemos que la fluorescencia se mantiene. Observamos un fenómeno bien interesante en el cual quantum dots que eran de color rojo, luego de exponer 10 minutos, cambiaban su coloración a quantum dots verdes, probablemente disminuía el tamaño de la nanopartícula, no sabemos qué está ocurriendo, hay un fenómeno interesante ahí a evaluar, pero en resumen, lo interesante de esto es que las bacterias resistentes al UV, que son capaces de producir nanopartículas a bajas temperaturas, esas nanopartículas también son altamente resistentes a la luz y a la fotoestabilidad, o sea, a la exposición a la luz. Cuando esto lo cuantificamos, ¿no es cierto?, como un porcentaje de pérdida de fluorescencia, luego de 10 a 20 minutos, lo que se observa es lo siguiente: Escherichia coli pierde la fluorescencia, disminuye desde el tiempo cero, la fluorescencia de los quantum dots, primero llegando cerca de un 40% y después menos de un 20%, y en las tres nanopartículas producidas por bacterias antárticas resistentes al UV, luego de 20 minutos, la fluorescencia prácticamente se mantiene, no existe un efecto y no existe un apagamiento. Entonces, en resumen, lo que tenemos es que hemos descubierto bacterias que son resistentes a la luz ultravioleta, que son capaces de producir quantum dots a bajas temperaturas, a 4 grados, cosa que nunca había sido descrito, y más aún estas nanopartículas son altamente fotoestables, lo cual favorece brutalmente la mayoría de sus aplicaciones. ¿Ya? Creemos que la cobertura orgánica, ¿no es cierto?, le otorgada a los quantum dots por las bacterias resistentes a UV, favorece su fotoestabilidad, probablemente hay algo que lo está protegiendo, no lo hemos demostrado, no lo sabemos bien, pero, y no sabemos tampoco cuáles son las biomoléculas que se unen acá, si hay proteínas, si hay azúcares, si hay alguna otra, hay algún antioxidante, un pigmento que se está uniendo ahí, lo desconocemos, es parte de lo que estamos estudiando ahora y va a ser la tesis de doctorado de un par de estudiantes de nuestro laboratorio. Y tampoco sabemos cómo esto favorece sus propiedades. ¿Ya? Finalmente, a modo de conclusión, entonces, en general en el laboratorio hemos desarrollado métodos para biosintetizar de manera eficiente y reproducible quantum dots mediante el uso de microorganismos. A la fecha desconocemos el mecanismo de biosíntesis y el rol fisiológico o el rol biológico de este proceso. Suponemos que está asociado con la resistencia al metal.
Sabemos que los microorganismos extremófilos producen quantum dots en condiciones extremas, de pH, temperatura y de salinidad, por ejemplo. Sabemos que estos microorganismos también producen quantum dots con nuevas propiedades, más tolerantes a distintas cosas, pero desconocemos totalmente cuáles son las biomoléculas que participan en esto y las que les dan las propiedades únicas a los quantum dots. Y ese es el foco que llevamos un par de años y que, ¿cómo se llama? Esperamos los próximos años avanzar muchísimo en eso y en una próxima charla poder contarles ya la historia completa y contarles cuáles son las biomoléculas, las proteínas que están participando en eso. Finalmente, simplemente agradecer a la gente que permite que hagamos todo esto y agradecer a mi laboratorio, que son los protagonistas de esto, pero también es muy importante la universidad, Fondesit, el Instituto Antártico, el Ejército, que nos permite hacer estas expediciones de manera segura, ¿ya? Y un agradecimiento especial a Eduardo Navarrete, que nos acompañó a mi equipo en una de las expediciones y que lamentablemente falleció en el accidente que hubo con el avión Hércules camino a la Antártica hace un par de años. Eso. Muchas gracias, bueno, y estaré feliz de contestar si es que hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Primero que nada te quiero felicitar por el excelente seminario. De hecho, estábamos tan interesados que nos pasamos un montón en la hora. Perdón. Sí. Y de hecho te escribí ahí al chat porque hay un montón de preguntas, pero te quiero comprometer con una cápsula para que la Cindy o la Natalia pueda hacer una cápsula con las preguntas y así la colocamos inmediatamente después de la presentación, porque hay varias preguntas súper buenas. Como yo estoy moderando, bueno, uno tiene ciertas ventajas. Y yo te quería hacer una pregunta, como además como esto está dirigido al público en general. Oye, tú que has tenido la fortuna y el privilegio de ir a muestrear a la Antártida desde el año 2014, ¿has visto algún cambio en la parte cualitativa del muestreo por el cambio global? Que es una cosa que en el fondo que a uno se espanta, sobre todo en el Polo Norte, como ve cómo se va perdiendo la zona del permafrost. Y en ese sentido, ¿tú sabes si acaso hay una estrategia para por lo menos tratar de salvaguardar la biodiversidad de la Antártida? Y de ahí pasamos inmediatamente donde Francisco. Perdóname, Francisco. Sí, mira, lo que hemos evidenciado claramente es una disminución del hielo. O sea, eso hace mucho tiempo se ha observado eso. Nosotros en estos años también lo hemos observado, sobre todo en las bases cercanas, o sea, las bases que visitamos. Y claramente ha habido un efecto. Nosotros empezamos a tomar muestras y analizar comunidades de esto a partir del año 2016. Desafortunadamente nunca no hemos hecho un estudio sistemático básicamente de cómo han ido cambiando las comunidades y las condiciones en ese lugar. Así que no lo sabemos, no lo sabemos. Yo supongo que sí, y que en realidad estoy seguro que sí, pero no tenemos el dato. ¿Ya? Yo sé que hay una estrategia, tanto el INACH como SCAR, que es una agencia internacional de investigación antártica, hay estrategias para disminuir el efecto del cambio, del calentamiento global, básicamente, en la Antártica. La desconozco en detalle, pero sé que existe. Por lo menos nosotros lo que estamos haciendo es tratando de recolectar y aislar la mayor cantidad de microorganismos de las zonas que podemos visitar antes que cambie mucho eso. ¿Ya? Antes que cambie mucho eso. Bueno, perfecto. Muchas gracias, José. Y como te digo, te comprometemos con la cápsula. Sí, Y por ahora favor. Y les pido quisiera... disculpas por extenderme más de lo necesario. Sí, perfecto, muchas gracias. Y ahora, bueno, quisiéramos pasar a nuestro próximo speaker de la tarde, que es Francisco Morales Zavala. Bueno, probablemente también muy conocido por todos en esta audiencia. Bueno, Francisco es bioquímico de la USACH y doctor en bioquímica de la Universidad de Chile. Se ha dedicado a varios temas de investigación, pasando por también un poco por microbiología, fisiología. Después estuvo estudiando un poco en la Chile, en el Ardis. Bueno, y ahora va por el tiempo, le vamos a dejar que inicie su presentación. Muchas gracias, Francisco. En primer lugar, te quiero agradecer la voluntad de presentar acá y sin más, te dejo el escenario para realizar tu presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis, por la introducción. Muchas gracias por la invitación y, bueno, en función del tiempo voy a comenzar con mi presentación. Voy a compartir pantalla. No sé si se ve bien. Ya. Bueno, Sí, muchas gracias. Bueno, yo he pasado por varios temas, todos en el ámbito de la nanotecnología, con enfoque biológico o medicina. Y en este caso voy a hacer una presentación enfocada en lo que son las enfermedades cardiovasculares y Alzheimer, que es el enfoque que yo le he dado al estudio de la nanotecnología, o su aplicación, mejor dicho, los últimos años. Bueno, pero ¿por qué estas enfermedades? Generalmente se estima que el aumento en las expectativas de vida en la población es algo positivo, en lo cual ha ocurrido en los últimos años, como se muestra en este gráfico. Sin embargo, tiene algunas consecuencias que no sé si inesperadas, pero llamativas por lo menos, y que son la aparición o el aumento en la incidencia de algún grupo de enfermedades, como son las enfermedades crónicas. En particular, yo me estoy enfocando en enfermedades cardiovasculares, que son como grupo de enfermedades la primera causa a nivel mundial, y la incidencia de estas enfermedades ha aumentado con el correlativo aumento en las expectativas de vida y también su mortalidad, pese a que en un gran porcentaje de todo este grupo de enfermedades se pueden prevenir modificando nuestro estilo de vida, nuestros hábitos. Sin embargo, pasan y pasan los años, hay inversiones gigantes en dinero en prevenir estas enfermedades y siguen siendo el número uno hasta ahora. El cáncer lo está pillando a poco, pero hasta ahora siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. Y otra enfermedad que también presenta estas características, que va aumentando a medida que aumenta la expectativa de vida, o que la persona va envejeciendo, es la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad es es la forma de demencia más común y afecta principalmente a adultos mayores sobre 65 años de edad. De manera que las poblaciones envejecidas o las sociedades envejecidas cada vez más sufren las consecuencias de esta enfermedad, que tanto la sufre la persona que tiene la enfermedad como su núcleo más cercano. Y esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, como principal característica es la neurodegeneración que produce, que se muestra esquemáticamente en este cerebro, un cerebro sano y un cerebro de una persona que presenta la enfermedad de Alzheimer que tiene un volumen claramente disminuido, y esto es principalmente por dos marcadores moleculares muy importantes o principales, que son la agregación del péptido beta-amiloide, que es un agregado extracelular, y la agregación de la proteína tau hiperfosforilada, que forma agregados intracelulares. De estos dos tipos de agregados proteicos o peptídicos, los agregados del péptido beta-amiloide, que se muestran acá, que son extracelulares, son los que se apuntan con mayor fuerza, y existe la hipótesis de la cascada amiloide, que es esta agregación de péptidos y acumulación posterior la que llevaría a la neurodegeneración y generar la mayoría de las características de esta enfermedad. Y bueno, en nanomedicina, ¿cuál es nuestra aproximación en nanomedicina? Una de las características o que se busca es lograr generar una terapia utilizando elementos que en algunas de sus dimensiones sean nanométricos, que sean inteligentes, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Esquemáticamente, como se muestra en esta imagen, esto está enfocado en cáncer, pero el principio es el mismo, generar un nanovehículo, ya un nanosistema, que se administra al paciente. Una vez administrado, por la vía que sea, se administra sistémicamente, se distribuye por el organismo, pero se acumula de manera preferente en un sitio de interés. En este ejemplo es un tumor, como muestra la imagen, pero por ejemplo en Alzheimer podría ser las placas, o sea, los agregados del péptido beta-amiloide en el cerebro, o el corazón en el caso de las enfermedades cardiovasculares, o placas de ateroma, etc. Y una vez que se acumulan, dependiendo de las propiedades que yo le voy a dar al nanosistema, o que voy a explotar del nanosistema, puede ser utilizado para mejorar la detección o el diagnóstico de la enfermedad a través de técnicas de imagenología, por ejemplo, y también como terapia, ¿ya? Generando terapias localizadas que tengan menos efectos secundarios y que
tengan como la finalidad mejorar la condición del paciente, aumentar la sobrevida, etc. Y para esto, nosotros explotamos algunas propiedades de las nanopartículas, y algunas propiedades generales, me imagino que acá la mayoría las maneja. Sin embargo, su escala nanométrica le permite llegar a lugares que otro tipo de materiales no les permite. Y otro punto muy importante es las modificaciones superficiales que podemos hacer de ellos, que es un punto relevante para lo que yo voy a mostrar a continuación, ya que las modificaciones superficiales me pueden permitir modificar la superficie para hacer más biocompatible el material, para darle una estabilidad al material, o para modificarlo con moléculas biológicamente activas que pueden tener un efecto farmacéutico, por ejemplo, pensando en terapia, o pueden mejorar la distribución, haciendo que se acumule en algún lugar preferente. De esta manera, la forma de acumular nanopartículas es dado una acumulación pasiva, ya que son propiedades intrínsecas del material, por su forma, tamaño y del tejido, que permite que la nanopartícula logre acumularse sin mayor modificación de su superficie, más que la estabilidad o ese tipo de cosas, y a través del direccionamiento activo, que es cuando yo modifico la superficie del nanosistema para que reconozca alguna molécula o proteína, etcétera, que esté en el lugar donde yo quiero que se acumule, de manera que yo la voy dirigiendo activamente. Es así que los materiales que nosotros ocupamos principalmente son las nanopartículas de oro, en diferentes formas. Las que más utilizamos son las esferas de oro y las nanobarras de oro. ¿Y por qué este material? Principalmente porque su superficie puede ser modificada de manera relativamente sencilla utilizando la química de los tioles. El tiol se quimiosorbe sobre la superficie de oro, generando un enlace muy estable, de manera que se pueden unir diferentes tipos de moléculas a su superficie, dándole, por ejemplo, estabilidad, si en el caso de uno utiliza un polietilenglicol, y posteriormente funcionalizar esta superficie. También las nanopartículas de oro tienen algunas propiedades ópticas interesantes, tienen la capacidad de interactuar con la luz de manera muy específica, a longitudes de ondas muy determinadas, que están dadas por el tamaño del nanosistema y la forma del nanosistema, lo cual le permite absorber energía a longitudes de onda específicas, y luego esta energía disiparla principalmente en forma de calor, lo cual se ha utilizado bastante para terapias fototérmicas, por ejemplo, para destruir células cancerígenas, que son más sensibles a la temperatura en general que el tejido normal, y para desagregar agregados proteicos, entre otras cosas. Y también las nanopartículas de oro, o el oro en general como material, es un agente de contraste muy eficiente para los rayos X. ¿Ya? Atenúan de manera muy eficiente los rayos X con un coeficiente de atenuación mucho más alto que los huesos, por ejemplo. Es así que estas nanopartículas se pueden utilizar como medio de contraste, y si yo logro acumular este material en algún lugar del organismo, puedo mejorar la resolución de ese órgano, por ejemplo, mediante técnicas de rayos X y sus derivados, como la tomografía computarizada, por ejemplo. Y otro material que también hemos utilizado bastante son los nanodiamantes, en este caso nanodiamantes fluorescentes, que son literalmente diamantes que son muy pequeños, en escala nanométrica, que se producen por dos métodos, o por detonación del material, literalmente detonar diamantes, y posterior proceso de tamización y seleccionar el rango de tamaños que me sirva, o utilizar un precursor base de carbón, y a alta presión y temperatura se logra formar estas estructuras, que tienen como característica que su red cristalina tiene impurezas de nitrógeno. Y esta impureza de nitrógeno altera de tal manera la estructura de estructura de carbón, que genera centros de color, que son emisores únicos de fotones, que son muy, muy estables, y tiene una emisión centrada en el infrarrojo cercano a 700 nanómetros, lo cual es una emisión muy útil pensando en sistemas biológicos. Y también tiene la característica que su superficie puede ser modificada de una manera un poco más compleja que el oro, pero se puede hacer una química bastante sencilla o relativamente sencilla, y así poder modificar, darle mayor estabilidad o incorporar otro tipo de moléculas que pueden ser de mi interés. Es así que nuestra aproximación hacia las enfermedades cardiovasculares es la generación de un vehículo que tenga destinación cardíaca. ¿Cuál es la idea? Utilizando nanomateriales de oro, hemos probado tanto en esferas como con nanovarillas, estabilizadas con polietilenglicol y, bueno, en este caso como una molécula fluorescente para hacer seguimiento, hemos recubierto la superficie de todo este nanosistema con un set de moléculas que tienen un tropismo cardíaco, para poder generar un sistema que, una vez siendo administrado,
se acumule de manera preferente en el corazón y poder explotar algunas propiedades de las moléculas que nosotros vamos a incorporar en estos nanosistemas en este órgano en particular. ¿Y por qué queremos hacer eso? Hay varios péptidos del sistema renina-angiotensina que regulan varios aspectos de la función cardiovascular, que son cardioprotectores. En particular, hemos estado trabajando con la angiotensina 1,9, que es parte de la ruta no canónica del sistema renina-angiotensina y tiene efectos cardioprotectores que han sido bastante demostrados. Sin embargo, tiene una vida media que es muy baja, ¿ya? Tiene una vida media muy baja, cercano a los 10-20 segundos, que es común para casi todos estos péptidos, que tienen una vida media muy baja. Así que su administración sistémica libre tiene muy pocos efectos bajo las vías de administración clásica y solamente se ha podido ver sus efectos a través de administraciones continuas mediante minibombas osmóticas. Es por esto que, modificando estos nanosistemas de oro, con este péptido queremos aprovechar aumentar su biodisponibilidad en el músculo cardíaco para explotar sus efectos cardioprotectores. Y como primera aproximación, este trabajo, bueno, estaba comenzando a principios de este año, claramente hemos tenido que detener y ahora estamos retomando. Generamos nanopartículas de oro relativamente pequeñas, de 12 nanómetros, y las modificamos, como los mencioné anteriormente, con dos tipos de polietilenglicol para darle estabilidad al nanosistema, y uno de estos polietilenglicol con un extremo carboxilo para poder unir diferentes tipos de moléculas fluorescentes. En este caso agregamos una rodamina, son con un extremo amino, ¿ya? El polietilenglicol lo modificamos con rodamina B, y posteriormente las moléculas de destinación cardíaca, y la administramos mediante administración intravenosa a animales sanos, ¿ya? A ratones, y 24 horas después evaluamos en el corazón del animal la acumulación de estos nanosistemas mediante la emisión de fluorescencia, y pudimos observar que los animales que presentaban, o sea, que fueron tratados, que se le administró los nanosistemas con la molécula de destinación cardíaca, tienen una mayor acumulación mediante su emisión de fluorescencia, lo cual es estadísticamente significativo. Esto es un primer resultado bastante prometedor. Estamos ahora trabajando para retomar esto y poder comprobar la real acumulación mediante histología y cuantificación de oro, y ya comenzar a trabajar con cargar este nanosistema con péptidos cardioprotectores como la angiotensina 1,9, tal vez la 1,7 u otro tipo de opciones que tenemos. Y con respecto a la enfermedad de Alzheimer, hemos generado una estrategia bastante similar, en este caso utilizando nanobarras de oro. ¿Por qué nanobarras de oro y no esferas? Porque las nanobarras de oro tienen, yo le había comentado que este material absorbe energía a longitudes de onda en particular. Las nanobarras de oro absorben energía en una ventana de entre los 700 y los 800 nanómetros, que es llamada la ventana biológica, en donde los tejidos tienen su menor absorción, de manera que los efectos de fototermia, por ejemplo, podrían eventualmente ser explotados irradiando desde el exterior con un láser en esta longitud de onda que tiene una alta penetración en los tejidos, generando alguna posible terapia bastante poco invasiva. Y lo que hicimos fue estabilizar estos nanosistemas con polietilenglicol, nuevamente dos tipos de polietilenglicol, y uno de ellos con un extremo carboxilo, para unir a este extremo carboxilo, mediante la formación de un enlace amida, dos péptidos. Uno de ellos, el péptido AngioPep2, que reconoce un receptor en la barrera hematoencefálica y permite mejorar la llegada de sus cargos al sistema nervioso central, al cerebro en particular. Y un segundo péptido, que es el péptido D1, que es un péptido descrito que reconoce los agregados amiloides y promueve la desagregación de estas fibras amiloides, ¿ya? Tanto in vitro como in vivo. Es así que, generando este nanosistema, hicimos una sola administración en un modelo animal transgénico para la enfermedad de Alzheimer, que ya tiene placas amiloides en su cerebro, y como primera aproximación evaluamos la llegada mediante la cuantificación de oro y también por fluorescencia, ya que modificamos el sistema con una sonda fluorescente. Y pudimos observar que en comparación al nanosistema control, a los 15 minutos post-administración, que es el primer tiempo que encontramos diferencias significativas, logramos mejorar la llegada de nuestro nanosistema mediante cuantificación de oro en el cerebro, pero también logramos observar una colocalización o una codistribución entre las marcas de las fibras amiloides que están en verde, en rojo están los nanosistemas, y al hacer la superposición de las imágenes vemos que hay una colocalización que es cercana a un 30%. De manera que nuestro nanosistema está mejorando la llegada al cerebro, y no solo eso, sino que eventualmente estaría reconociendo
las fibras amiloides, o por lo menos la codistribución eso indicaría. Pero también quisimos aprovechar estas propiedades que tienen los nanosistemas para atenuar los rayos X, y utilizamos en estos mismos animales, previo a su sacrificio, en un micro CT, que está en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, evaluamos si podíamos detectar este nanomaterial en el cerebro. Y esto es una imagen in vivo, ya que obtuvimos en los animales, en donde, por ejemplo, un ratón wild type tratado con este nanosistema presenta muy pocas señales, ¿ya? Esto es el cráneo, el cerebro, por la baja densidad que tiene, no presenta una buena atenuación de los rayos X, de manera que se ve vacío. Sin embargo, en los animales transgénicos tratados con este nanosistema, vemos puntos claros de acumulación, ¿ya? Lo cual está dando indicios de que este material podría estar acumulándose en el cerebro en lugares específicos, y nos da luces de que este nanomaterial podría servir como un elemento diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, lo cual no es menor, ya que la enfermedad de Alzheimer generalmente se diagnostica 30 años después de que la enfermedad ya comenzó a generarse, y por eso ya es muy tarde y los tratamientos usualmente no suelen funcionar. De manera que, utilizando una técnica que es convencional en las instituciones médicas hoy en día, como la tomografía computarizada, y este tipo de nanosistemas, eventualmente podría hacerse un diagnóstico precoz. Eventualmente, falta mucho por avanzar todavía, pero esa es la idea. Y, bueno, una vez que vimos estos resultados, tratamos de evaluar los efectos terapéuticos y realizamos un tratamiento de 1 mes en estos animales, ¿ya? Y evaluamos 2 parámetros, que es la carga amiloide, en el fondo que es la cantidad de placas amiloides presentes en el cerebro, y evaluamos también un marcador de inflamación que es GFAP, y pudimos observar primero que los animales tratados con el nanosistema completo, el cual lleva el péptido terapéutico, presenta una menor carga amiloide que el péptido que no lleva el péptido terapéutico, ¿ya? Que es bastante significativo la disminución en la carga amiloide, pero también lo que es más importante es que disminuye este marcador de inflamación, podría estar disminuyendo la inflamación en el cerebro, que es relevante porque la principal causa de neurotoxicidad es la inflamación producida en el sistema nervioso central, lo cual es un resultado muy, muy bueno y la verdad un tanto inesperado. Esperábamos sí ver la disminución de la carga amiloide, esto fue un muy buen resultado. Y también mediante tomografía computarizada logramos también determinar la acumulación efectiva in vivo en estos animales después de 1 mes de tratamiento, en donde se ve mucho mayor la acumulación de este nanosistema en el cerebro de estos animales en comparación con el nanosistema, o sea, con los animales tratados con el nanosistema que no tiene el péptido de reconocimiento. De manera que es una comprobación que este péptido sí está cumpliendo su función, tanto el AngioPep2 como mejorar la llegada, y el D1 con su función de reconocer estos agregados que están en el cerebro y que son, o se indican como una de las principales causas de todos los síntomas, ¿ya? O consecuencias de la enfermedad de Alzheimer en general. Y probando una aproximación diferente, también en el contexto de la enfermedad de Alzheimer, nosotros hemos trabajado con este material, que son los nanodiamantes, que no son muy conocidos, pero que tienen todas estas propiedades que son bastante interesantes de fluorescencia, por ejemplo, que es una fluorescencia muy estable, inquenchable, algunos le dicen, no, bueno, habría que ver las ventanas de tiempo, pero sí es muy, muy estable, y también es muy biocompatible. Y lo que hicimos nosotros fue modificar la superficie de estos nanodiamantes con un péptido bifuncional, el cual tiene una región, una poliarginina, que le permite atravesar barreras biológicas, membranas celulares, etcétera, ya que este nanosistema en particular no tiene una muy buena penetración celular, no atraviesa muchas barreras biológicas. Y por otro lado, este péptido tiene una región que se llama el péptido CLP-FFD, que es un péptido de reconocimiento de agregados, que reconoce agregados del péptido beta-amiloide, y promueve también su desagregación, de manera que generamos este nanosistema, y por microscopía electrónica pues, se puede observar, así es como se ve el nanodiamante cuando está desnudo, sin funcionalizar, parece literalmente vidrio molido, está un poco agregado este material. Sin embargo, cuando está funcionalizado, ya tiene una llamativa forma hexagonal, que es muy llamativa y no sabemos explicar por qué tiene esta forma en particular, pero es evidente su funcionalización tanto a nivel por microscopía electrónica como por otras estrategias de evaluación, como evaluación de diámetro hidrodinámico, potencial Z, entre otras. Hicimos algunas pruebas básicas,
en donde claramente el nanosistema mejora la penetración celular o la incorporación celular, en donde evaluamos en una línea celular que se utiliza bastante como modelo de barrera hematoencefálica, y pudimos observar que el nanodiamante no funcionalizado tiene una muy baja penetración. Sin embargo, cuando está funcionalizado, es notorio el aumento en la fluorescencia, y esta concentración es muy, muy bajita. Estamos hablando de concentraciones muy bajas, de 2 picomolar y 20 picomolar, ¿no? Y también hicimos ensayos de reconocimiento de agregados beta-amiloides, tanto in vitro, que hicimos fibra amiloide in vitro y las incubamos con este nanosistema y evaluamos por microscopía electrónica, y logramos observar, ¿ya?, que la distribución de este nanosistema es coincidente con la localización de las fibras amiloides crecidas in vitro, de manera que nos está dando indicios que si hay un reconocimiento, el péptido está cumpliendo su función, la segunda parte del péptido. Y también hicimos este experimento en cerebros de animales transgénicos, en cortes histológicos. Hicimos una tinción de las placas amiloides con tioflavina y incubamos con este nanosistema, y logramos observar, este es un corte de cerebro de estos animales que presentan la enfermedad de Alzheimer, y pudimos observar en las placas amiloides marcadas en verde puntos fluorescentes, ya que por su emisión muy particular corresponden a los nanodiamantes, así que este reconocimiento de los nanodiamantes está ahí ocurriendo tanto in vitro como ex vivo, en este caso en un contexto más biológico. Quedan todavía pendientes los experimentos in vivo con este nanosistema, y la capacidad de evaluar la acumulación mediante fluorescencia in vivo, lo cual también sería muy interesante con términos con fines diagnósticos, que es lo que más se busca hoy en día, tratar de hacer diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. Es así que con estas dos aproximaciones, tanto para el sistema cardiovascular como para la enfermedad de Alzheimer, estamos tratando de cumplir con esto que yo lo había mencionado al principio, de obtener nanosistemas que sean multifuncionales, que puedan hacer diagnóstico y tratamiento, y que una vez que sean administrados en el organismo, sean, entre comillas, inteligentes, tengan una distribución preferencial por el sitio que a mí me interesa en que se acumulen, que en este caso corazón y cerebro, y poder mejorar estrategias de diagnóstico y terapia. Y bueno, muchas gracias. Esta ha sido la presentación. Agradecimientos para los laboratorios donde estoy trabajando, que es el Laboratorio de Nanotoxicología del Dr. Marcelo Kogan, y el Laboratorio de Transducción de Señales Moleculares dirigido por el Dr. Sergio Lavandero, y colaboradores de la Pontificia Universidad Católica de Chile y las fuentes de financiamiento. Muchas gracias. Bueno, le queremos agradecer a Francisco su excelente presentación, y tenemos un poco de tiempo para preguntas, así que, bueno, acá vamos a ir leyendo las preguntas que se van colocando en el chat. Paula Solar pregunta, después que las nanopartículas de oro se acumulan en el cerebro, ¿cómo se eliminan? ¿Una posible terapia de diamantes puede ser costo efectiva? ¿Cómo se eliminan? Son dos preguntas en uno. Sí, la primera pregunta es muy recurrente y es una excelente pregunta, la verdad. Sí, es uno de los miedos que se tiene con este tipo de materiales que no son biodegradables necesariamente, pero hemos visto en el laboratorio que por dos vías, tanto por administración estereotáxica como por la vía que yo les mencioné ahora, estos nanosistemas son eliminados posterior 24 horas, son casi indetectables en el sistema nervioso central, ¿ya?, mediante la vía linfática principalmente, y posteriormente hemos visto también eliminación vía renal, bilis, y el punto de acumulación principal es, como para casi todos estos nanosistemas, es hepático, en donde ahí su clearance es bastante más lento. Y el tema de los nanodiamantes, sí, en esta presentación yo hablé de diamante y oro, o sea, suena extremadamente caro, pero estamos hablando de masas extremadamente bajas, muy, muy bajas, de manera que eventualmente un tratamiento, más que por costo de material, por trabajar con oro o trabajar con diamantes, en realidad lo que podría encarecer una posible terapia con este tipo de tecnologías son los costos en su desarrollo, más que la compra de la materia prima, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de concentraciones bajísimas en donde se producen sus efectos, por lo menos hasta ahora. Habría que ver si uno, a medida que lo va escalando, cómo va eso, pero en principio no sería un problema. Oye, Francisco, en teoría estos sistemas, uno lo puede polifuncionar, ¿cierto? Porque en realidad uno tendería a pensar, yo quisiera
tener algo que evite la acumulación, ojalá retraiga la acumulación de péptido amiloide, pero a la vez también me gustaría un factor de crecimiento, por ejemplo, para regenerar neuronas, no sé, o aumentar las conexiones sinápticas, pero cada una de esas acciones necesita un factor diferente. ¿Qué tal es la superficie como va a poder modificarla? Eh, Sí, es muy buena la pregunta, porque en realidad estas son, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, tiene múltiples factores donde uno podría intervenir, tanto a nivel de neurotransmisores, por ejemplo, inflamación, agregación de los diferentes péptidos. Y estos nanosistemas, sobre todo los nanosistemas de oro, se puede tener mucho conocimiento de la superficie final con la que yo estoy trabajando. La química de los tioles que se utiliza me permite determinar números bastante precisos de moléculas por nanopartícula, y ocupando la química de formación de enlaces amida, por ejemplo, con PEG con extremos carboxilos o con extremos aminos, dependiendo de la estrategia que quiera utilizar, me permite modificar el nanosistema con múltiples factores. En este caso yo mostré con 2 péptidos, ¿ya? No lo mencioné, pero dentro de la caracterización determinamos el número preciso, con una desviación claramente, con una desviación estándar, de péptidos por nanopartícula. Entonces nos permite tener un conocimiento bastante acabado del nanosistema y en caso de multifuncionalizarlo, lo cual es posible y lo hacemos de hecho. Perfecto. La última pregunta por el tiempo, la pregunta de Mabel. ¿Cómo afecta la bioacumulación a la neurodegeneración? Y de otra forma que yo había pensado lo mismo. ¿Han hecho experimentos de dosis-respuesta de la acumulación de oro y diamantes con neuronas? Para ver cómo afecta la viabilidad. Hasta este minuto lo que bueno, la mayor aproximación que hemos hecho in vivo, por lo menos, es con oro. Con diamantes todavía no hemos trabajado in vivo. Si bien la toxicidad de los diamantes es muy baja, hemos hecho ensayos celulares evaluando LDH, MTT y otras estrategias, no hemos visto toxicidad, por lo menos los rangos de concentraciones que trabajamos, que son muy bajos. Claro, in vivo todo puede cambiar y hay que evaluar mucho más parámetros. Pero con el oro, por ejemplo, en los tratamientos de un mes que hemos hecho, que son los más extensos, no hemos visto signos en el animal de daño, dolor o cualquier otro parámetro que puede ser considerado como algo negativo. Es más, generalmente tienen mejores comportamientos en las diferentes pruebas porque están haciendo ensayos conductuales, bueno, estaban en eso, ahora tuvieron que parar, pero se esperan retomar ahora que se están volviendo a trabajar. Y en realidad se comporta bastante bien. Las dosis que son muy bajas, en realidad, las dosis con que nosotros estamos trabajando. Generalmente en literatura se utilizan dosis que son altísimas, que generan daño renal, por ejemplo, y ahí yo siempre discrepo con los comités que aprueban esos tratamientos. Pero por lo menos hasta ahora nosotros, con las dosis que estamos trabajando y las concentraciones de oro que llegan al cerebro de manera efectiva, son muy bajitas, son un 0,0 y tanto % de la dosis, ¿ya? Que si estamos hablando en picogramos o menos de oro. Entonces, hasta este momento no hemos visto signos evidentes de toxicidad. Y hay trabajos anteriores, en donde no enfocados en el sistema nervioso central, pero sí en hígado, por ejemplo, que es donde ocurre la mayor acumulación, no se ha visto daño crónico o permanente, por lo menos. Hay eliminación, durante el tiempo hay un clearance. Bueno, eso puedo decir al respecto de eso. No, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco, y también te dejamos la invitación. Si alguien tiene más preguntas, nos puede enviar las preguntas y comprometemos a Francisco con una cápsula para subir a nuestro canal de YouTube, Facebook y todas las redes sociales. Bueno, no le podemos brindar un aplauso en vivo, pero muchas gracias y considérate, bueno, y tú, bueno, eres prácticamente miembro de la casa. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los concurrentes por esta jornada y los dejo invitados para la jornada de mañana. Así que esperamos que por favor vean los videos, los compartan y sigamos en esto, haciendo que la ciencia baje a la ciudadanía y la ciudadanía comprenda por qué tiene que invertir los recursos en ciencia y tecnología. Muchas gracias y buenas noches.
abrazo.